Dios es bueno. Amén, gloria a Dios. Dios es grande, Dios es poderoso. Amén, así que bueno, ya le dieron la bienvenida y yo me gozo de verle en la casa del Señor. Amén, qué bueno que usted está aquí. Y ahí sentadito vaya buscando el libro de Gálatas, carta a los Gálatas. Gálatas, y cuando ya lo tenga, ahí lo aparta, por favor. Gloria a Dios. Dios ha puesto no un estilo, sino que un modo de que yo pueda predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y usted sabe que me gusta ir leyendo, predicando y aplicando al mismo tiempo. Así que es un método en el cual nosotros podemos tomar más la esencia de la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos lo tienen? ¿Ya lo tiene? Si él lo tiene, póngase de pie, por favor, un momentito. Gloria a Dios. Y vamos a hacer una oración. Póngase de pie si ya tiene Gálatas, ahí en el capítulo 2. Pedimos una disculpa que ahorita las pantallas no están trabajando, no están trabajando los monitores. Esperemos que esta semana ya podamos tener pantallas nuevas. Amén. Gloria a Dios. ¿Tiene Gálatas capítulo 2? Bueno, vamos a orar primeramente. Amén. Cierre sus ojitos y hable con el Señor y dígale: bendito y poderoso Dios, Señor, usted es bueno. Su misericordia es para siempre, Señor. Y aquí estamos solo por su misericordia. Padre, sabemos que usted es real, que usted está en este lugar. Sabemos, Señor, que su amor, Señor, es inexplicable para con nosotros. Por eso, Señor, estamos aquí, bendito Dios. Padre, una vez más agradeciéndole, Señor, por la oportunidad, por el privilegio. Una vez más, Señor, estamos agradecidos con usted, Señor, porque usted, Señor, ha tenido misericordia con nosotros. Y hoy podemos estar aquí reunidos, Señor, adorándole, glorificándole. Una vez más podemos estar reunidos aquí, Señor, para escuchar su consejo. Yo creo, Señor, que usted una vez más hablará a nuestras vidas. Señor, usted pone el pensamiento en mi corazón. Yo solamente quiero compartirlo, Señor. Solamente quiero compartirlo. Trabaje en mí. Haga su obra en mí, Señor. Pero también haga su obra, Señor, en medio de su pueblo. En el nombre de Jesús, use mis labios. Guárdeme, Señor. Guarde mi mente, mi corazón, Señor. Que mi boca hable palabras que vengan, Señor, del Espíritu y no de la carne, Señor. Y que mis hermanos, de igual manera, puedan recibir esta palabra, Señor, en el Espíritu. Porque su propósito, Señor, es edificarnos y hacernos crecer, Señor, y santificarnos, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos tenemos Gálatas capítulo 2? Gloria a Dios. Ahora déjeme lo busco porque se me volteó aquí la página. Gálatas capítulo 2, comencemos del versículo 11 en adelante. Y dice la palabra del Señor. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dice, Gálatas capítulo 2, comenzando del versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado
Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Tome su lugar, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, amada iglesia, sabemos que vivimos en un mundo de deteriorado cada vez más. Amén. Y la humanidad, amado hermano, cada vez más perversa. La humanidad cada vez, a través del tiempo, amado hermano, se está descomponiendo. Pareciera que la ciencia, amado hermano, en vez de edificar, de ser un bien a la humanidad, el hombre, siendo tan inteligente, siendo tan sabio, nos ha dañado tanto, amado hermano. La Biblia dice que en los posteriores tiempos la ciencia aumentará, ¿verdad que sí? La ciencia aumentará. Esos son síntomas, amado hermano, que estamos en los últimos tiempos. Y cuando hablamos referente, amado hermano, a lo que es las doctrinas o las cosas de Dios o el eclesiástico, podemos mirar que hay miles de religiones, miles de sectas, doctrinas. Amén. La Biblia nos anticipa, amado hermano, lo que habría de pasar en nuestros tiempos. Hay falsos pastores, hay falsos maestros, hay falsos profetas. Muchos se autodenominan pastores, muchos se autodenominan apóstoles. Muchos, amado hermano, se toman privilegios en los cuales la Biblia nos anticipa de antemano. ¿Verdad que sí? Podemos mirar en una estadística en el 2010 por ahí, había más de 40,000 religiones. Han pasado los tiempos, los años, y creemos que cada vez hay más. Creyentes como usted y como yo, amado hermano, que conocemos la palabra del Señor, que decimos tener una doctrina sana, pero cuando miramos alrededor, amado hermano, en el mundo, a base de lo que es la ciencia, vamos a decirlo de esa manera, el internet, los medios que hay, doctrinas que son fuertes, que nosotros sabemos como doctrina de la prosperidad, y lo digo, amado hermano, con autoridad. Sectas, amado hermano, en las cuales se han desviado de la palabra de Dios. Amén. Que está fuerte ahorita la doctrina del progresista. Usted y yo tenemos que saber cómo se está moviendo el mundo, amado hermano. Amén. Tantas doctrinas que hay, amado hermano, en las cuales tienen un fundamento bíblico, pero que en realidad se han desviado, se han ido por otro lado. Amén. Hay lobos rapaces en las congregaciones. El apóstol Pablo dice que muchos predican por beneficio, pero aún así predican a Cristo, ¿verdad? Y yo me hago una pregunta y se la hago a usted. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Realmente estoy, amado hermano, viviendo lo que sé en la palabra del Señor? ¿Realmente vivo, amado hermano, conforme tengo el concepto que es la palabra? Porque esta Biblia, amado hermano, es el pensamiento de Dios. Es el pensamiento de Dios, es Dios hablándonos a nosotros, porque tenemos la palabra profética más segura para nosotros. Amén.
Cuando vamos, amado hermano, cuando vamos a la palabra del Señor, el día de ayer, ya por la tarde, ya casi haciéndose oscuro, y yo aún pensando toda la semana, Señor, dame una palabra, por favor. Y viene esta palabra a mi corazón. Mas ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y me lleva el pasaje, amado hermano, mirando en el contexto de esta palabra que leímos, de esta lectura que leímos. Jacobo, Pedro y Juan, amado hermano, van, Dios los envía a predicar el evangelio a los de la circuncisión. Pero Bernabé y Pablo van a predicar a los gentiles. Y dice la palabra que acabamos de leer, que Pedro, amado hermano, empezó a desviarse. Empezó a tener temor, aquellos judíos, porque ellos creían, amado hermano, que la salvación era solamente por la ley y tenían que circuncidarse. Cuando Pedro mismo ya conocía la verdad, habían dado con el Señor Jesucristo, sabía el evangelio de salvación. No decimos que la ley es mala, porque la palabra dice que por la ley hemos conocido el pecado, ¿cierto? No podemos desecharla, amado hermano. Pero en cierta manera, usted y yo tenemos que vivir conforme a la verdad. Predicar el evangelio de salvación. Dice la lectura que leímos, que Pedro, al mirar, amado hermano, lo que Pablo mira lo que Pedro está haciendo, está desviándose, está comportándose, amado hermano, de una manera no correcta. Y yo dije que me gusta ir aplicando, ¿verdad? En el concepto o en el, amado hermano, en el observarnos a nosotros mismos. ¿Será que muchas de las veces somos como Pedro, amado hermano? Que hemos ido a predicar el evangelio. Pero en vez de predicar el evangelio, en vez de ir a hablar lo que debemos de hablar, nos hacemos como los demás. Porque Pedro se estaba haciendo como los demás. Dice que comía, amado hermano, con los gentiles cuando él tenía que ir a predicar el evangelio. Amada iglesia, usted y yo tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos. Cuando usted y yo vamos o estamos compartiendo, amado hermano, con otra gente que no conoce el evangelio, usted tiene que demostrar que es hijo de Dios. Yo tengo que demostrar que soy hijo de Dios. Y tengo que buscar la oportunidad para predicar el evangelio de salvación. ¿Para qué? Para que esa gente que no conoce a Dios sea salva, sea transformada, sea cambiada por medio de la palabra. No por mí, no por usted, sino que por medio del evangelio. Amén. Pero tenemos que cuidarnos de, en vez de hacer eso, amado hermano, hacernos como los demás. Esto le pasó a Pedro. Un hombre que conoció a Jesucristo, un hombre que caminó era delegado a predicar el evangelio, con una misión, amado hermano. Y en estos tiempos, usted y yo tenemos una misión. Tenemos un mandato, un mandamiento, que es ir y predicar el evangelio. Amén. Ir y predicar el evangelio. Dice la palabra del Señor que Pablo, amado hermano, perdón si me confundo, Pedro con Pablo. Dice que Pablo mira a Pedro haciendo esto. Y dice que lo exhorta. Aquí me llama la atención, amado hermano, porque nosotros somos enseñados, nosotros tenemos que ser educados. Pero dice que Pablo, enfrente de todos, le exhorta, amado hermano. Porque aún Bernabé dice que había sido arrastrado a la hipocresía. Qué fuerte palabra, ¿verdad? Que dice la Biblia. ¿Usted lo leyó conmigo? La hipocresía. ¿Qué es la hipocresía, amado hermano? Falsedad. Doble cara. ¿Alguien da más? Doble ánimo. Mentira, mentiroso. Habían sido arrastrados por la hipocresía también, Bernabé.
Cuando sabemos que nosotros como hijos de Dios, amado hermano, tenemos que ser íntegros, justos, perfectos. Ya los estudiosos de la vida dicen, no somos perfectos, solamente Cristo es perfecto. Bueno, yo encuentro a un Job perfecto en sus cosas. Amén. Había un hombre justo, perfecto, dice que era Job. Somos justificados por Cristo. Usted y yo tenemos que ser diferentes. Amén. Pero, amado hermano, ¿por qué comencé diciendo esto? Que el mundo está hecho un caos. Porque de cierta manera, amado hermano, mirando alrededor, podemos mirar a aquellos grandes hombres, grandes predicadores, grandes evangelistas, grandes, amado hermano, hombres de Dios, que Dios los usaba. Que ahora en estos tiempos predican el evangelio por conveniencia, amado hermano. Y usted y yo como iglesia, si decimos conocer la verdad, tenemos que pararnos en la verdad, tenemos que, amado hermano, fundamentarnos en la verdad y predicar el evangelio, sufrir por Cristo. Amén. Usted y yo conocemos muchos hombres de Dios, amado hermano, que se han ido al movimiento de ecumenismo, y podemos mencionar muchos movimientos que hay en estos tiempos. Amén o no amén. Cuando yo estoy leyendo esta palabra, el Señor, el Espíritu Santo viene a mí, amado hermano, y tengo que decir lo que usted y yo tenemos que guardarnos. Tenemos que guardarnos para Dios. Porque corremos peligro, amado hermano, de ser envueltos, de ser arrastrados por las corrientes de este mundo. Amén. El apóstol Pablo, amado hermano, enfrenta a Pedro cara a cara por su hipocresía. Pedro se había juntado con aquellos que creían que solamente por medio de la ley podían ser salvos. Yo me imagino a Pablo exhortando a Pedro diciendo, ¿acaso no conoces la verdad? ¿Acaso te has olvidado a qué fuiste enviado? ¿Acaso no recuerdas las palabras de Jesucristo? Amén. Me imagino qué fuerte pudo haber sido eso, amado hermano. Ser exhortado delante de todos. Qué vergüenza, hermano. Qué pena. Qué pena para nosotros como hijos de Dios, que tenemos la verdad, que conocemos la verdad, y tener un comportamiento, amado hermano, como si fuéramos de allá del mundo. Y aún la gente del mundo tiene más educación, tienen más moral muchas veces que los hijos de Dios. Amén. Usted sabe si lo recibe o no lo recibe. Lo que Dios quiere, amado hermano, no lo que yo quiero. Lo que Dios quiere es que hagamos conciencia y que tomemos, que seamos íntegros, que tomemos nuestra identidad como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Porque es fácil para ser arrastrados, para llevarnos. Amén. Dice el versículo 4. ¿Dónde estábamos, amado hermano? Perdón, versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hagamos una comparación sobre este versículo. ¿Verdad que a veces le hablamos a la gente de Cristo? Y les decimos, ve a la iglesia, ve conmigo a la iglesia. Dice que Pedro obligaba. ¿Sabe qué es obligar? La Biblia dice, amado hermano, que nosotros debemos de forzar a aquellos para que entren en la casa de Dios, para que vengan al evangelio. Dice, fórzalos a entrar. ¿Verdad que sí? Pero los vamos a forzar, amado hermano, dando un ejemplo que somos hijos de Dios, hablando la palabra de Dios. Pero Pedro, perdón, hermano, un hombre de Dios. Pero Pedro, conociendo la verdad, amado hermano, quería hacer algo en lo cual él no había sido enviado. Muchas de las veces, como iglesia, como hijos de Dios,
predicamos la palabra, hacemos una invitación o exhortamos a alguien, amado hermano, cuando no tenemos el derecho, porque no estamos viviendo la palabra, porque no estamos caminando rectamente. Amén o no amén. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios, amado hermano. Sí es cierto, a veces el Señor solamente nos exhorta por medio de la palabra. Porque Dios es bueno. Dios tiene misericordia con nosotros. Quiero que miremos la misericordia de Dios, amado hermano. Porque no usted, yo. Porque yo sé que a veces falto a la palabra del Señor. Porque faltamos muchas de las veces. Porque tenemos el conocimiento de Dios, la palabra del Señor, pero no caminamos conforme a la palabra del Señor. Amén. Y yo soy uno de ellos, amado hermano. Amén. A veces siendo cristianos, siendo creyentes, muchas de las veces vivimos como mundanos. Amén. Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 2, por favor. Va a tener que leer su Biblia porque ahora no hay pantalla. Romanos capítulo 2. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, comenzando del 17 en adelante. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Nos gloriamos que traemos una Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Dice el 18, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no has de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no has de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, como infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dice el 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Mire, hermano, esta palabra sé que es muy fuerte. Es una palabra de exhortación para nosotros, ¿cierto? Pero es que tenemos que entrar en la realidad, amado hermano, amada iglesia. Tenemos que vivir la realidad. Tenemos que vivir en la verdad. Y esta es la verdad, la palabra de Dios. Amén. Dice la exhortación, Pablo, hablando a los romanos, tú que predicas, predícate a ti mismo. Amén. Cuando yo estoy haciendo eso el día de ayer por la tarde, amado hermano, vinieron tantos pensamientos a mi vida y se pudo abrir como una ventana en lo espiritual. Y tenemos que predicar la palabra, amado hermano. Yo no te estoy predicando otra cosa, te estoy predicando lo que dice la Biblia. Y si te estoy predicando eso, si te estoy compartiendo es porque Dios lo ha puesto en mi corazón, porque Dios nos quiere guardar, porque Dios nos ama. Dios quiere, amado hermano, que caminemos íntegramente. Amén. Porque Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Pero tenemos que vivir, que caminar conforme a la verdad de Dios, conforme Él nos está hablando. Amén. ¿Cuántos cientos y cientos, amado hermano, de creyentes se han desviado de la verdad? ¿Usted sabe qué es la doctrina progresiva? ¿No? ¿Poquito? Este movimiento, amado hermano, que está surgiendo es de que esto,
que está escrito aquí, que es la palabra de Dios, lo podemos cambiar. Podemos cambiarlo, ellos lo pueden cambiar. Eso es lo que ellos enseñan. Esto ya no es infalible, esto no es la verdad. Si yo estoy diciendo aquí, amado hermano, este texto, yo tengo el deber y el poder de decir lo que yo quiera, de ponerle otras palabras. Eso es vivir conforme a mi conveniencia. Pero la palabra de Dios, amado hermano, es palabra de Dios. Es viva y eficaz. Yo no puedo quitarle, no puedo cambiarle, porque el libro de Apocalipsis dice que hay de aquel que quite o agregue algo a la profecía. Y esta es la palabra profética para nosotros. Amén. ¿Cuánto hay? Yo creo que el propósito de Dios para nosotros en esta palabra, amado hermano, es que tenemos que guardarnos de contaminación. Tenemos que guardarnos, amado hermano. Tenemos que hacer un esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. Un esfuerzo nosotros en la carne, porque el que está en nosotros es el Espíritu Santo y Él nos ayuda. Así que usted no puede decir que no puede, no puedo decir que no puedo, porque Él es nuestro ayudador. Amén. Amén o no amén. Aquí me puse una nota. Hijo, esto me da pena leerla, hermano, porque la escribí el día de ayer. Pero si el día de ayer el Señor puso que la escribiera en mi nota, yo la tengo que decir, ¿verdad? Si no, estoy desobedeciendo, ¿verdad? Y me puse aquí, yo quiero ser un cristiano verdadero. Yo no quiero ser un cristiano falso, mentiroso, hipócrita. Si es que conozco la verdad. Si es que conocemos la verdad, tenemos que vivir conforme a la verdad del Evangelio. Amén. Y yo quiero vivir en esa verdad. Y debemos de vivir en esa verdad, amado hermano. La verdad del Evangelio. Amén. Regreso para Gálatas. Gloria a Dios. Vaya conmigo otra vez a Gálatas. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 15 en adelante. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Dice el 17, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén. Así que no es por la ley, amado hermano, es por la gracia. Es por Jesucristo. Es por Jesucristo. Es por eso que usted y yo debemos de caminar en la verdad. Es por la gracia, pero por la gracia de Cristo, que podemos mantenernos en pie, que podemos, amado hermano, caminar conforme a la verdad. Amén. No es por obras, no es por obras, como muchos creen. Es, amado hermano, por la palabra, por la gracia de Dios. Amén. Dice el 19, porque yo por la ley soy muerto y porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Amén. Pablo, amado hermano, rompe el sistema legalista en el que creía. Cuando Pablo, amado hermano, es encontrado, o más bien Cristo lo encuentra y lo baja del caballo y se le revela, es lo que está diciendo en este versículo, en este pasaje. Amén. Él rompe, él deja todo por seguir a Cristo, porque ha conocido una verdad, la verdad.
ha recibido la salvación de su alma. Amén. Y usted y yo, amado hermano, de igual manera, el apóstol Pablo conocía la ley y vivía bajo la ley. Y practicaba lo que estaba a donde Pedro había sido arrastrado, en contra de la iglesia de Cristo. Pero cuando él conoce la verdad, todo eso lo desecha. Dice que él lo desecha y ahora vive para Cristo. Está hablando, amado hermano, dice que, haciendo una comparación ahora con nosotros no teníamos parte para con Dios, amado hermano. Dice la Biblia que nosotros éramos leña para el infierno. Usted y yo íbamos al infierno directo, pero a causa, amado hermano, de que Dios, el Padre, dio a su Hijo para que muriera en esa cruz y pagara por el rescate de cada uno de nosotros. Ahora usted y yo, amado hermano, debemos de vivir como tal, como hijos de Dios. Aquí hay algunos que han nacido en el Evangelio, ¿verdad? ¿Saben qué es eso? O sea, los niños que han crecido en una iglesia, ¿verdad? Que conocieron a Dios de niños, han nacido en una cuna. Pero muchos de nosotros que estamos mayorcitos venimos de allá afuera, hermano, del mundo. ¿Y qué no hacíamos en el mundo? ¿Y qué no practicábamos allá en el mundo? ¿Verdad que sí? Ay, todos bien santitos dicen que no. ¿Sí o no, hermano? Éramos malos. ¿Ya no somos malos? Muy malos, dice el hermano. Éramos malos, hermano. A veces platicamos aquí y cómo tratábamos a los cristianos allá en nuestros lugares. Cómo hablábamos de ellos. Porque practicábamos eso. Ni siquiera conocíamos la ley de Dios. Pero hacíamos cosas horrendas allá afuera. Y Pablo está diciendo, amado hermano, él mismo está diciendo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y usted y yo, amado hermano, hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Nos hemos apartado del pecado para vivir para Dios. Amén. Para vivir para Dios. Que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Somos hijos de Dios. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos justificados por la muerte de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Usted y yo somos hijos de Dios. Dios ahora nos llama, amado hermano, real sacerdocio, nación santa. Amén. Somos hijos de Dios, somos de la familia del Señor. A causa, amado hermano, del sacrificio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El creyente de hoy, amado hermano, el cristiano de hoy, rompimos con las viejas tradiciones y costumbres que en las cuales creíamos. Amén. Porque de cierta manera no conocíamos la ley, pero creíamos que por obras éramos salvos, obras de caridad podíamos ser salvos. Pero ahora que conocemos la verdad, amado hermano, sabemos que es por la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de usted ni de mí, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios para nosotros. Amén. Es un regalo de Dios. Pero ahora, como hijos de Dios, tenemos que vivir para Dios. Tenemos que vivir para Dios, amado hermano. Amén. Cuando aceptamos a Cristo, dice que aceptamos a Cristo, amado hermano, como el Señor y Salvador. Nos resplandeció la luz, ¿verdad que sí? Ahora somos hijos de luz. Segunda de Corintios capítulo 4, vaya conmigo rapidito ahí. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor de esta manera. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? Segunda de Corintios 4, vaya al versículo 5 y el 6.
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como a vuestros siervos por amor de Jesús, porque somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Así que usted y yo somos hijos de luz, ¿verdad que sí? Dice la palabra Señor Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, dice su palabra. Amén. Así que si usted y yo somos luz, amado hermano, tenemos que brillar en medio de las tinieblas. ¿Y qué es eso? ¿Vamos a brillar en la noche? Cuando hay nieblina, cuando está foggy. ¿Qué es? Que vamos a brillar en medio de tinieblas. Usted y yo, como hijos de Dios, somos embajadores del reino de Dios. Somos embajadores, amado hermano. Tenemos que proyectar, tenemos que hablar de la palabra del Señor. Tenemos que presentarnos como hijos de Dios, hablando verdad. Amén. Comportándonos como tales, como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Como cristianos verdaderos. Como cristianos verdaderos, amado hermano. Amén. Somos hijos de luz. Somos luz en medio de tinieblas. No anulemos la gracia de Dios, amado hermano. No anulemos la gracia de Dios. Regrese conmigo a Gálatas, por favor. Gloria a Dios. No anulemos la gracia de Dios. Usted y yo somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Gálatas capítulo 2, en el versículo 20. El texto que el Señor me daba para poder preparar este mensaje. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Dice el apóstol Pablo, mas ya no vivo en la carne. Desde que Cristo vino, entró en mí, ahora vivo para Cristo. Ya no vivo yo, ya no vivo en la carne, amado hermano. Ya no vivimos en el pecado. Porque Cristo vive en nosotros. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y Pablo lo que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo, amado hermano, con todo su conocimiento de la ley, con todo lo que él tenía, desechó todo por seguir a Cristo. Todo lo dejó atrás. Todo lo dejó atrás. Cuando Cristo vive en nosotros, amado hermano, usted y yo podemos soportar todo lo que venga a nuestras vidas por amor a Cristo, por agradecidos a Dios. Amén. Dios no quiere, amado hermano, una iglesia, no quiere hombres o mujeres, no quiere una congregación, amado hermano, que seamos como chocolates que se derriten en el sol, que seamos, amado hermano, como la nieve que se derrite con la lluvia. Si Cristo vive en nosotros, podemos soportarlo todo. Amén. ¿Usted soporta a su vecino? Nadie dijo amén, ¿verdad? Los agarré. Tenemos que soportarlo todo, amado hermano. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dice su palabra. Usted y yo como hijos de Dios, amado hermano, tenemos que vivir sabiamente. Vivir bajo la gracia de Dios. ¿Quién no se va a interponer entre su vida? A veces hasta su pareja, amado hermano, su esposo, su esposa, su hijo, usted como padre para sus hijos. Pero tenemos que vivir sabiamente porque somos hijos de Dios. Usted me puede agarrar a mí en un momento débil, amado hermano, espiritualmente. Y lo puedo herir. Lo puedo herir porque soy humano. Porque vivo en la carne. Pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tengo que parecerme a Cristo, amado hermano. Usted tiene que parecerse a Cristo.
Tiene que parecerse a Cristo. ¿Qué es ser cristiano? Un hombre decía, pequeños Cristos. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, un hombre bondadoso, compasivo, de misericordia, ayudador. Tenemos que parecernos a Él, anunciando la verdad del Evangelio, anunciando el reino de Dios, amado hermano. Pero ¿sabe por qué no lo podemos hacer? Porque vivimos en la carne todavía. Porque no podemos soportar, amado hermano, que alguien nos diga algo. No podemos soportar que alguien, amado hermano, nos reclame algo, nos exhorte. Porque no podemos soportar que alguien nos diga nuestras verdades. ¿Sí o no? ¿Cristo vive en mí? ¿Cristo vive en usted? Entonces viva como hijo de Dios, vivamos como hijos de Dios. Sí podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amado hermano. Todo lo puedo en Cristo. Amén. Soporte un poco más. Maranata, Maranata. Cristo viene pronto, amado hermano. Soporte, guarde su salvación. ¿Cómo descuidar una salvación que es tan importante para nuestras vidas? Persevere hasta el fin. Amén. Perseveremos hasta el fin. Cuando Cristo vive en nosotros nos parecemos a Cristo. Hacemos las obras de Cristo y no andamos más en la carne. Amén. Y no andamos más en la carne. Filipenses capítulo 3, vaya ahí adelantito. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 dice la palabra del Señor. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Repito una vez más, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Qué palabra tan poderosa, hermano. Qué palabra para usted y para mí. Recíbela ahí en su corazón. Recíbela en su corazón. Que todo, amado hermano, lo que venga, que todo sea basura. ¿Cuántos podemos decir eso? Lo tengo por basura. ¿Tiene problemas, amado hermano, en su vida personal? ¿Tiene problemas en su familia? ¿En su trabajo? Todos pasamos porque estamos viviendo en un mundo en el cual, amado hermano, aunque no nos tenemos que adaptar al sistema, pero tenemos que hacer ciertas cosas porque solamente así podemos sobrevivir. Pero tenemos que lo que no nos sirve, tenemos que dejarlo como basura. El apóstol Pablo, amado hermano, era un gran hombre, estudioso, preparado. Pero cuando Cristo entró a su vida, lo dejó todo por seguir a Cristo. Todo lo dejó para seguir al que lo había redimido, al que le había dado vida eterna. Usted y yo tenemos que seguir, tenemos que obedecer, tenemos que servir, amado hermano, al que nos ha dado vida eterna. Su nombre es Jesucristo. Ese es su nombre. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El Maestro por excelencia. Ese es mi Jesucristo. A Él tenemos que servir, amado hermano. Yo quiero invitarte en esta tarde. ¿Qué es lo que ha dañado tu vida? ¿Qué es lo que está dañando tu corazón? Eso que no te edifica, eso que te ha estorbado, eso que se ha puesto delante de ti, eso que ha sido obstáculo, ¿qué ha sido? Derríbalo, tenlo por basura, por ganar a Cristo. Lo mejor que podemos tener, amado hermano, es nuestro Señor Jesucristo.
somos siervos inútiles. Somos siervos inútiles. ¿O yo soy mejor que usted? ¿Soy mejor que usted? ¿Usted es mejor que yo? Yo no soy mejor que usted, hermano. Yo no sé si usted piensa ser mejor que yo, pero yo no soy mejor que usted. Solamente soy alguien que está aquí por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Yo no sé usted por qué está aquí. Yo no merecía estar aquí. Y muchas veces le pregunté al Señor, no soy capaz, no soy digno. Pero cuando entiendo, amado hermano, cuando entiendo que Él murió por mí y que no era merecedor de la gloria de Dios, ahora lo hacemos con amor y por amor a Cristo. Es por amor de Cristo. Es por gratitud a mi Dios. Así tenemos que vivir como hijos de Dios. No te desvíes ni a diestra ni siniestra. Caminemos conforme a la verdad. Hay tantas cosas en este mundo, amado hermano, en la actualidad, que nos pueden desviar fácilmente de la verdad de la palabra de Dios. Pero usted y yo tenemos la palabra que es verdadera. Aferrémonos a ella. Aferrémonos, amado hermano, a creer que Cristo murió por nosotros y que nada nos pasará, que nada nos faltará, porque Él está con nosotros. Amén. Deja todo lo que daña tus sentimientos. Todo aquel que te ha dañado, aún tu prójimo, déjalo. Tómalo por basura. Todo aquello, amado hermano, que te ha hecho daño, que te estorba. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, vamos a leer algunos versículos del 1 al 2, 3, 4. ¿Ya lo tiene? Si hace falta la pantalla, ¿verdad? Romanos capítulo 6, carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos somos salvos? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Pues andemos entonces en vida nueva, amado hermano. Andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Aquí hay algunos hermanos que son nuevos en el Evangelio, bueno, no tan nuevos, que posible no tienen la preparación adecuada al estudio, pero con lo que el tiempo que tienen, yo creo que entienden la verdad de Dios. La verdad de Dios. Y algunos están en el proceso de santificación. Y algunos están en el proceso, amado hermano, en el proceso en el cual un día Dios va a entrar a su corazón en su totalidad y van a ser cambiados por completo. Amén. El consejo, en conclusión en esta tarde, amado hermano, es: vivamos como hijos de Dios. No nos dejemos arrastrar como el apóstol Pedro. Y si alguien me tiene que exhortar, que me exhorte con la verdad. Si a usted lo van a exhortar, le van a exhortar con la verdad.
pero es porque tenemos que caminar rectamente. Amén. Antes de predicar, prediquémonos a nosotros mismos. Antes de señalar, amado hermano, primeramente me voy a examinar. Antes de hablar, de criticar, tengo que mirar cómo está mi vida delante de Dios. Amén. Antes, amado hermano, de que yo pueda herir tu corazón, tengo que mirar qué Dios, qué Cristo haría en mi lugar. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra? Reciba el consejo de la palabra del Señor para su vida, amado hermano. Esto es importante, esto es de vida o muerte. Esto es, amado hermano, de vida o muerte. ¿Por qué de vida o muerte? Porque estamos frágiles. Estamos, amado hermano, en el acecho del enemigo. Y podemos ser arrastrados por la hipocresía. Podemos ser arrastrados por las corrientes de este mundo. Caminemos firmes en el Señor, dependamos del Señor. Si usted y yo somos cristianos, amado hermano, un cristiano lee la palabra del Señor. Un cristiano, amado hermano, tiene el conocimiento de la palabra de Dios, habla con Dios. Un cristiano, amado hermano, camina bajo los conceptos bíblicos, bajo la palabra de Dios. Y usted y yo somos cristianos, usted y yo somos hijos de Dios. Si algo estamos practicando, si algo estamos haciendo, amado hermano, que sabemos que no le agrada a Dios, echémoslo como basura y centrémonos solamente en la verdad de Dios. Amén. ¿Quiere orar conmigo en esta tarde, amado hermano, para finalizar? Póngase de pie, por favor. Quiero que oremos al Señor.